porque el Señor me metió en un proceso voy a llamarle a mi proceso del 2024, un proceso de quiebre, de inflexión. ¿Usted sabe cómo es ese proceso? Donde llegas a un punto donde tienes que quebrarte. Y cuando eso ocurre, eso marca un cambio. Y eso me ocurrió este año. Y era solamente para Dios mostrarme sobre su gracia. Así que cuando nosotros tenemos un punto de quiebre, nos rendimos, nos doblamos como el trigo. Usted sabe que el trigo se quiebra y se dobla por el peso del fruto. Y cuando el trigo se quiebra y se dobla por el peso del fruto, está lista para ser cosechada. Así que yo pasé por un punto de inflexión este año de quiebre. Y en ese punto de quiebre, Dios me mostró su gracia. Y me habló. Y la palabra 5 significa gracia. Fíjese. Así que el Señor me ministró esto y me dijo: te voy a dar señal de eso. El Señor me habló y me dijo que entrábamos en un tiempo de gracia. Pero espérese, nosotros por 2000 años hemos estado en gracia. Porque dice la Biblia en Juan 1:17 que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. O sea que hace 2000 años la gracia, después que Cristo murió, la gracia está en la tierra, porque vino por medio de Jesús. ¿Ok? Pero este año que iniciamos representa, la Biblia habla de una gracia abundante. Diga conmigo, gracia abundante. O sea, lo que está hablando la Biblia es que vamos a entrar en el 2025 en un periodo de gracia abundante. Y yo quiero decirle algo, que gracias a este quiebre yo pude comprender que Dios me ama. Y yo pude comprender su amor. Y en este punto de quiebre, si no hubiera ocurrido, no hubiera entendido al tiempo que vamos a entrar. Entonces dije: Dios está caminando conmigo verdaderamente. Usted sabe, a veces dudamos. Y dije: Dios verdaderamente está acá, porque me hizo un punto de quiebre y me libró de entrar a ciegas. Entonces, como el 2025 es un año de gracia abundante, así se llama, gracia abundante. Y la gracia viene por Jesús. Entonces dice la Biblia, vamos aquí a la Biblia: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo le dije a usted estos días pasados que Juan fue el último levita de la ley. Y Juan le dice a sus discípulos: regrésalo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Vamos a leerlo todo, por favor. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La ley representa las obras de la carne. ¿Se acuerda que le dije en Romanos 8 que los que están en el espíritu no están bajo condenación? Y que los que están en la carne están en condenación, pero los que están en el espíritu. Bueno, la ley representa los 10 mandamientos de Moisés. Recuerde que la ley vino por Moisés, los 10 mandamientos. Y la ley representa la carne, la ley representa fuerza. O sea, tu fuerza y mi fuerza. O sea, que aunque seamos cristianos, nosotros estamos haciendo nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestras habilidades. Pero la gracia es que Dios lo hace todo. Entonces, para hablarle un poquito de esta palabra,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ya comenzó a ocurrir, pero que va a ser más visible en el 2025. Y Juan dice aquí que no pueden crecer la ley y la gracia juntos. Dice que uno tiene que menguar. ¿Verdad que sí? ¿Está de acuerdo? Por eso cuando Jesús fue bautizado e inició el ministerio, Juan murió. Porque con Jesús la ley se cumplió y ya la ley no tenía dominio sobre nosotros. La ley representa el pecado, la ley representa el árbol del bien y del mal, el que estaba en el Edén, que Dios le dijo a Adán que no comiera. ¿Y por qué? Porque cuando usted lee después de Éxodo 20, la Biblia dice que si usted cumple los 10 mandamientos, Dios le dará muchas bendiciones. Pero si no los cumple, le dice que le dará muchas maldiciones. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, antes de la ley, de Éxodo 1 al Éxodo 19, nadie murió, aunque murmuraban, se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, se quejaban de todo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eran unos quejones, pero no murió nadie. Y en Éxodo 19, el pueblo le pide a Dios la ley. Y Dios, bueno, ellos insisten en la ley. Y el pueblo le dijo a Dios: todo lo que tú nos pidas, nosotros lo haremos. La ley representa todo lo que tú y yo podemos hacer. Todo. Y la gracia fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y ellos habían caminado hasta Éxodo 19 bajo la nube y bajo la columna de fuego. Dios le daba el alimento, Dios le daba el sustento, Dios le daba protección, todo. Nadie murió aunque dijeran lo que dijeran. Pero después que vino la ley, cuando usted lee Éxodo 20, lo primero que Dios le dice a Moisés: que no se acerquen a mí porque si no mueren. Porque ahora la ley dice que lo que tú cumples te lo mereces. Y la gracia, que es por Jesús, dice que ahora lo que tú crees lo recibes. Así de sencillo. Lo que tú crees lo recibes. Entonces Juan dice que es necesario que Él mengüe para que Cristo crezca. Vamos a ver qué sigue diciendo allí. El que de arriba viene es sobre todos. Jesús, ¿de dónde vino? De arriba. El que de arriba viene es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todo. Diga conmigo: el que viene del cielo es sobre todo. Amén. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Déjalo hasta ahí. Entonces, lo que quiere decir esto, que la ley y la gracia no pueden estar juntas, no pueden mezclarse. Una tiene, porque cuando se mezclan, lo que eso produce no se sostiene. Pero todo lo que es por Cristo Jesús, sabemos que se sostiene en la prueba, se sostiene en la tormenta, se sostiene en todo lugar, porque proviene de Jesús, porque Él es nuestra roca. Amén. Entonces, lo que el Señor me ministró es esto. Dice la Biblia que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Así dice la Biblia. El libro de Oseas, ya yo le he predicado esto, dice que habrán 3 días que representan esto, también la resurrección, que 2 días va a gobernar el impío, dice el libro de Oseas, y el tercer día habla de la resurrección de Cristo y de su pueblo gobernando, que es el reino milenario. Así que Primera de Pedro dice que un día para Dios es como 1000 años. Entonces lo que Oseas habla es que la tierra iba a ser gobernada 2000 años por el impío, por el que no era creyente. Por eso estamos esperando el regreso de Cristo. Si usted no sabe por qué los cristianos decimos Cristo viene pronto, es porque 2000 años Dios le dio para que el impío gobernara.
Estamos en el 2024. Jesús murió a los 33 años. Así que pudiésemos decir que hay una diferencia de 6 años. Y sabemos que el calendario no empezó exactamente el día que murió Cristo. Así que 24 y 33 estamos en una diferencia de 10 años aproximadamente. Y por esa escritura bíblica, nosotros creemos que Cristo regresa en los próximos 10 años o antes. No sabemos la hora ni el día, pero sí la temporada. ¿Por qué? Porque así lo dice la escritura. 2000 años gobernaría el impío, 1000 años el reino milenario. Nosotros con Cristo gobernaremos 1000 años en la tierra. El rapto viene antes. Nos vamos con el Señor Jesús y regresamos con Él en las nubes para que Él se siente en su trono, que va a estar en Jerusalén. Eso ya lo hemos aprendido. ¿Cuántos se alegran por eso? Diga conmigo: Cristo regresa pronto. Y por eso es que decimos: Cristo regresa pronto. Amén. Entonces, lo interesante de esto es que la Biblia dice que Dios acortaría los tiempos por causa de nosotros los escogidos. Porque habrá maldad en el mundo, porque habrán guerras y cosas. Y no, es el principio de dolor de parto, no es el fin, es el principio. Pero Dios acortaría el tiempo para que nosotros seamos salvos. Así que, entendiendo esto me ministró el Señor. Como queda poco tiempo, y usted ha visto que ha abundado el pecado, la corrupción en la tierra. ¿Cuántos creen que ha abundado la corrupción? Ok. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar por qué ha abundado la corrupción. Pero lo que va a ocurrir en los últimos años que quedan en la tierra es que la gracia va a abundar. Y ya te lo voy a mostrar en la Biblia. Creo que está en Romanos. Yo creo que no te lo di, pero déjame buscarlo. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, el pecado no abunda porque nosotros los cristianos pequemos, porque la Biblia dice claramente en Romanos 6, 1, 2 que la gracia no nos da permiso para pecar. Está hablando del pecado del impío. Amén. Entonces, lo que va a ocurrir a partir del 2025 es una abundante gracia de Dios. O sea que había gracia, pero ahora va a ser abundante. Diga conmigo: abundante. Amén. Ahora va a ser abundante. Romanos 5:20, por favor. Usted puede leer, yo le recomiendo, léase estos 6 meses. Leí muchas veces Romanos, muchas veces Gálatas, Filipenses, Efesios. Habla de la obra de Cristo en la cruz. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Léalo conmigo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, Dios permitió la ley para llevar al hombre al límite de su fuerza, al límite de su capacidad. Entonces, por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, para que la gente fallara, en pocas palabras. Por eso hay gente que ha sentido que se esfuerza para cumplirle a Dios y no puede, porque quiere cumplirle en su fuerza. Entonces, más cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Diga conmigo: más cuando el pecado abundó, la gracia, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia. Diga conmigo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre más pecado hay en la tierra, más corrupción, la gracia está sobreabundando. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Reciba esto que le voy a dar. Porque Dios me dijo que usted iba a transicionar de hacer las cosas en su fuerza y operar en la gracia de Dios. Que íbamos a transicionar de hacer las cosas en nuestra fuerza, porque la ley le robaba la gloria a Dios. Porque la ley habla de lo que nosotros somos capaces de hacer.
Y no hubo un hombre en la tierra que pudiera cumplir la ley, solo mi Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Solo por eso Él es el Salvador. Solo Él pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley, solo mi Cristo. Entonces, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, pero no pueden abundar pecado y abundar gracia. Hay pecado, pero la gracia tiene que ser mayor. Amén. Porque la gracia, el pecado habla de lo que no podemos hacer. No pude cambiar esto, no pude cambiar mi matrimonio, mi familia, mis hijos. No pude cambiar esto, no pude cambiar yo. Y Dios entonces mandó a Jesucristo porque les quiso demostrar a Israel que ellos no podían, que ellos estaban bien caminando con la nube de gloria. Y Dios le dijo a Israel, bueno, cánsate, cuando tu fuerza se canse. Yo no puedo creer que 1000 y pico de años duraron en su fuerza. Y yo decía, wow, Señor, así tanta fuerza tenemos que lo hacemos nuestra fuerza, y ya cuando no podemos, y eso es lo que se llama quiebre. Por eso en el libro de Isaías, uno de los últimos profetas, ya no había ni pueblo, ya no había templo. Malaquías, ya no había templo, el templo estaba destruido, ya no había nada, porque no podían. Por eso Isaías 800 años profetiza, ya viene Cristo. Y el último libro, Malaquías, es el peor escenario de los sacerdotes del templo. Así que entró Cristo porque justo a tiempo llegó, porque Él nunca llega tarde. Entonces Jesús nunca llega tarde a nuestra vida. Entonces lo que viene a la tierra es una sobreabundancia de gracia. Ahora el Señor me dejó ver una señal de que eso es cierto. Y es que, escúcheme esto, todo lo que se esté haciendo en fuerza humana, en capacidad humana, va a comenzar a caer. Ya sea familias, ya sean negocios, ya sea iglesia, ya sea ministerio, ya sea personas que se estén manejando en su capacidad, en su fuerza, van a comenzar a menguar. La señal de que todo lo que va a comenzar a menguar es lo que se está haciendo en fuerza. Esa es la señal. Y todo lo que se esté haciendo con la gracia de Dios va a comenzar a crecer, a florecer. De hecho, acabamos de ver que un gobierno de años, el de Siria, fue derrocado. Hemos comenzado a ver grupos que tenían fuerza, poder en las armas, poder en la milicia, poder en gente, comenzaron a caer. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han visto en las noticias? Yo no veo muchas noticias, pero lo poco que me entero que el Señor me deja ver es para confirmarme su palabra. Entonces, lo que va usted a comenzar a ver la primera semana de enero, usted lo va a ver. Por eso usted ve crisis en el gobierno. Usted no ve crisis en el gobierno. Usted no ve confusión en el gobierno, desacuerdo en el gobierno. No pueden estar en acuerdo, no pueden estar en equipo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen lo están haciendo en su fuerza. Y la gracia expone lo que se hace en la fuerza. Voy a decirlo de nuevo. Lo que vino Jesús a hacer cuando se bautizó fue exponer a Juan y a todos los de la ley, diciendo, porque estaba Juan con los discípulos y estaba Jesús con sus discípulos, y de repente la gente comenzó a seguir a Jesús y Juan menguó. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo bautizó discípulos de Juan en el Espíritu. O sea, lo que la gracia hace es exponer lo que es en la fuerza humana, lo que hace el hombre, lo que hacemos nosotros y no Dios. Entonces, todo lo que va, como la gracia está abundando, vamos a comenzar a palpar visiblemente
todo lo que los hombres edifican va a comenzar a menguar. Yo no escuché un amén. Yo estuviera diciendo amén. Llegó Jesús a Chiriquí. Llegó Jesús a Panamá. Llegó Jesús a América. Escuchen lo que le voy a decir. Por eso viene el tiempo de crecimiento y de cosecha, porque la cosecha la hace el Señor. Porque la Biblia dice que el que da el crecimiento, que el Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? ¿Quién añadía? Díganlo de nuevo. El Señor. Dios, sí, Él es Dios. El Señor Jesús con su gracia añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿De qué habla esto? No habla de métodos, habla de gracia. Diga conmigo, habla de gracia. Por eso cuando Pablo era perseguido, la iglesia que dice que hacía, oraba, Señor, Señor, Señor. ¿A quién le clamaba? Al Señor. Cuando usted clama en crisis, habla que usted está en la gracia. Cuando usted está en confusión y cuando usted no sabe qué hacer y usted va a Dios, habla que usted está en gracia. Pero cuando usted trata de resolver los problemas, usted habla de que usted no está en gracia, que lo está haciendo. Y por eso el libro de Zacarías dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Porque la gracia es un espíritu. Y es el espíritu de Jesús. Por eso dice la Biblia que eran salvos los que habían. Entonces, ¿por qué el Señor te está diciendo esto? ¿Por qué nos habla el Señor? Porque el Señor quiere asegurarse que usted y yo caminemos en gracia. Que usted y yo caminemos en gracia, pero en gracia abundante. Que deje su fuerza. Que le diga al Señor, yo no pude hacerlo. Que le diga al Señor, me rindo. Que le diga al Señor, no pude cambiar mi matrimonio, ni mi familia, ni a mis hijos, ni a mis padres. Yo no los pude cambiar. Me rindo. No es por lo que yo haga, es por lo que tú vas a hacer. Porque Dios no comparte su gloria. Los beneficios sí los comparte con nosotros, pero la gloria es de Él. Cuando hablamos de gloria en la Biblia, habla que Dios lo hizo. Pero cuando hablamos de que lo hicimos nosotros, le roba la gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor me dijo, ¿quieres que lo haga todo yo o lo haces tú? Y yo le dije, no, perdóname, Señor. Perdóname. Pero yo prefiero que lo hagas todo tú. Yo recibo y confío en tu fuerza, no en la mía. Porque Jesús dice que lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo va a hacer. ¿Y qué nos toca a nosotros? Venid a mí los que están cansados de ese problema. Cansados, y descansa y dáselo a Dios. Entonces, como el regreso de Cristo está cerca a la tierra, amén. Como el regreso de Cristo está cerca, Dios está aumentando la gracia. Una gracia abundante. Entonces, cuando usted y yo caminamos en esa gracia abundante, todo lo que no hemos logrado en este caminar lo vamos a comenzar a ver en gracia abundante. Eso quiere decir que lo que no ha cambiado en tu matrimonio, en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en qué sé yo, lo que no ha cambiado lo va a cambiar Dios. Solamente donde le digan, Señor, entra con tu gracia a este lugar. Señor, entra con tu gracia a este lugar. Señor, entra con tu gracia a mi casa, a mi familia. Y ya yo no me voy a meter en nada, hazlo tú. Voy a creer. Diga conmigo, voy a creer. Porque el evangelio de Cristo es el evangelio de fe. De creer en que Cristo nos salva. Diga conmigo, Cristo es el que nos salva. Y me sigue salvando. Me sigue socorriendo. Amén. Entonces,
Usted y yo tenemos que aprender a caminar en esa gracia abundante y a menguar la fuerza nuestra, la fuerza humana. Y eso requiere renovación de mente, se lo anuncio. Requiere renovación, renovar la mente. Y para renovar la mente se necesita la gracia de Dios. Para decirle: renueva mi mente. Señor, renueva mi mente. Porque el Señor viene para darnos los anhelos de nuestro corazón. Responder oraciones. En esta gracia abundante va a haber respuesta de oración. En esta gracia abundante van a haber milagros, prodigios, señales. Yo nunca había visto la palabra como la comencé a ver en este periodo. Nunca. Y lo primero que el Señor me mandó a hacer fue Santa Cena. Usted sabe que cuando yo me convertí al Señor, yo hacía Santa Cena todos los días. Tenía esa fe que usted me ve ahora. Pero en el camino no me di cuenta cuando perdí de vista la Santa Cena. Y un día el Señor me habló. Y vine corriendo y busqué un puñadito de Santa Cena. Hice como David, que me llevó un poquito de pan del templo. Y me lo llevé a mi casa. Y comencé a hacer Santa Cena. Ábreme los ojos. ¿Qué me quieres decir? Porque tenía un conflicto en mi mente. Señor, yo no sé qué me quieres hablar. Y el Señor comenzó a hablarme. Viene la gracia abundante. Entra gracia abundante. Así que lo primero que hice fue renunciar a mi fuerza. Para recibir la gracia de Dios, lo primero que hay que hacer es renunciar a mi fuerza. Yo no puedo cambiar mi matrimonio, yo no puedo cambiar mis hijos, yo no puedo cambiar a la gente, no puedo cambiar mi economía con nada, solo con la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Cristo, hablamos de todo lo que Jesús nos enseña. Todo lo que Jesús nos enseña, todo. Yo no puedo convencer a la gente, necesitamos gracia, favor. Es más, la Biblia dice en el libro de Isaías que Jesucristo crecía en gracia y favor delante de Dios y delante de los hombres. O sea que la gracia tiene niveles, medidas, y usted y yo debemos crecer. Ahora, de eso no le voy a hablar ahorita, pero debemos crecer. Tal vez el otro domingo. ¿Cómo crecer en la gracia de Dios? ¿Cómo crecer? La gracia de Dios es el poder de Dios. La gracia es el poder. Y cuando la gracia comienza a fluir en nosotros, comienza a fluir el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Yo tenía muchos años que no experimentaba el llorar abundantemente por nada, sola. Y quería que se detuviera. Y no podía. Y yo dije: Señor, ¿por qué? Y me dijo: mi gracia te está sanando, te está limpiando. Y yo le dije: Señor, que tu gracia venga y me sana y me limpie. Pero usted tiene que saber algo. Dice que la gracia vino por Jesús. La gracia es la persona de Jesús. Diga conmigo, la gracia es la persona de Jesús. O sea que cuando tú recibes a Jesús en tu vida, lo comienzas a amar, Él te revela la gracia. Cuando le adoras, Él te revela la gracia, porque Él es Cristo. La gracia es Cristo. Amén. Entonces, muy sencillo, la palabra para el 2025 que el Señor me ministró sin buscarla, porque yo nunca le pido a Dios ninguna palabra profética. Es que la verdad es que no he visto a Jesús haciendo eso. Pero el Señor me ministró el tiempo y la temporada en la que entrábamos. Y que entrábamos en una temporada de gracia. Yo quiero decirle algo. No me lo contaron, yo lo viví. Para la gente que cree que es muy inteligente y sabia en su propio conocimiento,
que Dios le ayude y le mande 4 veces la gracia para que transicionen. Porque ellos dependen de su mente, de sus habilidades, de sus estrategias, de que ellos lo hacen, de su ego, de su yo. Porque yo sentí la lucha con mi mente para soltarle a Dios todo. Y cuando usted va a la Biblia, dice Jesús: vengan a mí, denme sus cargas, suéltenlas. Y el Señor me dijo: las soltamos, pero al día siguiente vamos y las recogemos de nuevo. No, suéltenla, confíe que Él va a hacer, confíe. Y yo recuerdo que mis hijos se fueron a estudiar y yo vivía con miedo, todos los días oraba por miedo. Y ahí empezó todo, me faltaba la gracia. Oraba por miedo. Usted puede orar por miedo, usted puede dar por miedo, usted puede hacer por miedo, usted puede leer por miedo, ser cristiano por miedo. Pero lo que hace la gracia es que pone el amor de Dios en nosotros. Y que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Confiemos en Dios por amor. Confiemos en Dios por amor. El Señor me llevó un día a un texto bíblico y me dijo, me mostró, cuando un fariseo le preguntó a Jesús: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Biblia? Creo que lo compartí con un grupo de los miércoles. Y Jesús le dijo: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús le regresa para atrás una pregunta y le dice: ¿y quién dicen ustedes que son el Cristo? ¿Quién dicen ustedes que son el Cristo? Ellos comenzaron el hijo de David, que no sé qué. Y Jesús le dice: pero si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David dice que se siente mi Señor a la diestra? ¿Por qué le llama Señor si es hijo de David? Y Jesús lo dejó ahí. Y yo le dije: Señor Jesús, ¿por qué le preguntaste a ellos? Porque ellos le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento de la ley? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y la pregunta que Jesús le dice: ¿y quién dicen ustedes que son el Cristo? Y ellos no pudieron responder. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús le dijo a ellos: ustedes me preguntan por la ley? Jesús en pocas palabras le preguntó: ¿y cuál es el primer mandamiento de la gracia, del nuevo pacto? No, ese es el de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas está en la ley. Pero en el nuevo pacto la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Ves la diferencia? Dios nos amó a nosotros primero. Entonces cuando Cristo le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que eso es el Cristo? Lo que Jesús le quería decir: ¿y qué va a venir a hacer el Cristo? ¿Cuál es ahora el primer mandamiento del nuevo pacto? ¿Cuál es? Si tú crees y tú recibes y tú confiesas, serás salvo. Después amas a Dios. Dios probó que nadie podía amarle porque Él lo pidiera. Para amar a Dios primero hay que recibir el amor de Dios. Primero hay que recibir a Cristo en el corazón. Y por eso la gente no puede amar a Dios, no puede cumplir a Dios, no puede cambiar, no puede ser transformada, porque ellos quieren hacer todo desde ellos. Pero Jesús le dijo: primero hay que recibirme a mí, porque Él es el amor de Dios. Porque Dios dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Cristo es el amor de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Sí o no? ¿Ves la diferencia? Amén. El primer milagro que hubo en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Moisés tomó la vara representa juicio, y tocó las aguas y se convirtieron en sangre. El primer milagro que hubo en el Nuevo Testamento, Jesús convirtió el agua en vino.
Y Moisés representaba la ley, aunque no había sido escrita en tabla. Amén, ¿está aquí? El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino, en traer gozo, paz, alegría. ¿Verdad que sí? Amén. Dice la Biblia, usted lo puede leer, que después que cuando se celebró la Pascua saliendo de Egipto, todos los que celebraron la Pascua, los primogénitos no murieron, pero todos los de Egipto murieron. Pero donde estaba la sangre rociada, ninguno murió. Y después de la Pascua, el pueblo de Israel le tomó 50 días llegar al Sinaí y promulgar la ley. Una vez la ley se puso en marcha, murieron 3,000 personas. Cristo murió y resucitó al tercer día. Y el Espíritu Santo vino a los 50 días en el aposento alto. Y el primer mensaje de Pedro, se salvaron 3,000 personas. Porque Jesús dijo: yo vine a traer vida y vida en abundancia. Y el Señor quiere que tú le des lugar en tu vida para Él producir vida. Diga conmigo, Él vino a producir vida. Diga conmigo, Él vino a producir vida. Amén. Romanos 1, 16, 18. ¿Por qué había una iglesia tan poderosa? La iglesia de Cristo. La misma iglesia que sigue siendo poderosa hoy. Hoy sigue siendo poderosa. Y Dios la está limpiando con la sangre de Cristo. La está limpiando, purificando, para que muestre la gloria de Jesús. Amén. Romanos 1, 16, 18 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga conmigo, ¿qué es el evangelio? Diga, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios